Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. La gracia, la paz, sobre todo la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de nosotros en esta mañana. Una vez que hemos cantado la palabra, una vez que hemos orado ya la palabra, ahora corresponde la exposición directa de la palabra. Y de acuerdo al seguimiento que hemos tenido durante las últimas semanas, el día de hoy de manera cronológica y consecutiva, corresponde que escudriñemos Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, versículos 37 a 42. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 37 a 42. Dice la palabra de nuestro Señor en esta mañana: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor vuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta generación perversa. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta es palabra de nuestro Señor. Tomen sus asientos, por favor. En la vida cotidiana del ser humano hay actos que realiza de una manera inconsciente, es decir, no las percibe, no tiene conciencia plena acerca de ellas, aun cuando en muchas ocasiones esas acciones le causan daño. Uno de los ejemplos más claros es el que ya hemos dado con anterioridad y tiene que ver con el hecho o la práctica de aquellos que se comen las uñas. Todos hemos conocido una persona que se come las uñas, o tú mismo te comes las uñas, y usualmente alguien que lo hace de una manera inconsciente. Por más que lo han regañado, por más que le han dicho deja de hacerlo, continúa haciéndolo sin darse cuenta, pues cuando menos considera ya lo está haciendo una vez más. ¿Por qué? Porque es un acto que no hace bajo conciencia, bajo entendimiento, bajo noción. Es una práctica que de manera recurrente hace sin darse cuenta, aunque eso le esté causando daño a su propio cuerpo. Algo muy similar experimentamos todos los seres humanos con algo que de manera natural hacemos y nos hace daño. Y esto es el pecado. El ser humano peca por naturaleza, por una naturaleza caída y distorsionada, y de manera muy general y usual, en muchas de las ocasiones lo hará aún sin darse cuenta, de una manera inconsciente. Pero al igual que el comerse las uñas, en ocasiones nos ponen algún aditivo, algún agente externo para darnos cuenta que lo estamos haciendo.
O en ocasiones nos hacen consciente las mamás usualmente cuando nos dicen, te estás comiendo las uñas. Bueno, hermanos, es innegable que de la misma manera habrá muchas ocasiones en que realmente alguien nos haga ver y nos dé cuenta de que estamos pecando nuevamente cuando probablemente no nos habíamos dado cuenta, y entonces ese pecado se hace expreso. Aunque en ocasiones el pecado es inconsciente y en otras más será sumamente consciente, premeditado y arbitrario, algo tenemos que tener claro, y es que a diferencia de comerte las uñas, no es algo que tú puedas dejar de hacer de una manera voluntaria o con mucho esfuerzo. A diferencia de eso, hermanos, el pecado, la vida pecaminosa, el ejercer siempre, el ir en contra de la voluntad, de los estatutos de Dios, no es cuestión de voluntad. El hombre puede escribir muchos libros, puede incluso tramar postulados y procesos para hacer que otra persona deje de pecar, pero a la luz de las Escrituras, esto no es en referencia a voluntad propia o capacidades humanas. Esto, hermanos, a diferencia del hábito de comerse las uñas, solamente puede hacerse a través del Espíritu de Dios que mora en aquellos a los cuales el Señor ha llamado. Pastor, ¿cómo puede decir eso? Hermano, es que si somos bíblicos, las mismas Escrituras nos dan entendimiento en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 7, lo siguiente. En Juan 16, 7, Jesucristo dejaría entendimiento a sus discípulos, a sus seguidores, que Él dice, pero yo os digo la verdad. Es decir, no estoy mintiendo. Os conviene que yo me vaya, dijo Jesucristo, porque si no me fuere, entonces el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, yo os enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Lo que hasta este momento Pedro ha hecho no es otra cosa sino predicar el evangelio del arrepentimiento de Jesucristo. Pedro ha proclamado un evangelio con claridad, diciéndoles a los presentes: asesinos, asesinos, ustedes son asesinos, por cuanto por ustedes fue crucificado Jesucristo de Nazaret. Sin embargo, continúa diciendo Pedro, aunque ustedes lo han matado, Dios lo resucitó, Dios lo exaltó y lo ha hecho nada más y nada menos que Señor y Cristo. ¿Qué palabras tan duras? Que de un momento a otro te tachen de asesino, cuando probablemente no te habías dado cuenta. Pero esa era la realidad, por más dolorosa que ésta fuese. Ahora, versículos más adelante, y el motivo de nuestra exposición en esta mañana, vemos que esa palabra que es dura para muchos ahora trae un fruto, el fruto de una predicación fiel, de una predicación que no es cobarde, mediante supuestamente y enteramente la intervención del Espíritu de Dios. Luego entonces vemos que hay 4 elementos distintivos, o al menos podemos identificar 4 elementos distintivos en esta mañana, y que sí o sí son el fruto del arrepentimiento, de la conversión, y de los cuales, hermano, si no están presentes en la vida de un congregante, de un simpatizante, en realidad no podemos decir que es alguien que ha cambiado su vida. Podrá asistir todos los domingos,
Podrá no faltar a un solo evento de una iglesia. Podrá recitar textos bíblicos, hermanos, pero tenemos que dejar ya de engañarnos por nuestro propio bien. Cuando Pedro está llamándoles a reconocer, a ser conscientes su pecado, no es porque los deteste, no es porque quiere humillarlos. Dejemos ya esas ideas totalmente adversas al evangelio. Cuando alguien nos hace ver nuestro pecado para conversión, hermanos, es porque nos ama. Porque sabe cuál será nuestro fin en caso de que nosotros sigamos en necedad, en arbitrariedad, simplemente en rebeldía. El camino y el destino final no puede ser otro. Cuando las Escrituras nos hablan de un pecado el cual no tiene perdón, la blasfemia contra el Espíritu Santo no se refiere a un pecado en exclusivo. Puede ser el más sencillo de los pecados que expresamente tienes conciencia, y por cuanto no hay arrepentimiento genuino, no hay un camino de regreso, hermano. Puede ser tan pequeño como soberbia. Puede ser tan grande como el haber fornicado, hermano, pero si el hombre, mayormente el creyente, no procede a arrepentimiento genuino, olvídate de los de al lado. El Señor hoy está hablando a tu vida, te está hablando a ti. Si no hay arrepentimiento en tu vida, por más currículum vitae de creyente que puedas exaltar delante de la gente, el Señor sabe cuál es tu destino, y es condenación eterna. Los cuatro elementos que vemos el día de hoy, al menos hasta este momento, veremos que hay una convicción de pecado. Convicción de pecado. ¿A qué se refiere la convicción de pecado, hermano? A reconocer. Suena sencillo, pero es lo que más cuesta al ser humano, reconocer que he caído en pecado. Lo contrario a ello es soberbia. Punto número 1, reconocer. Convicción de pecado. Número 2, nos quedamos ahí en decir, bueno, sí he pecado, pero pues todos pecan. No, hermano. El segundo elemento que podremos distinguir el día de hoy es que un verdadero creyente, no un falso, un verdadero creyente no solamente tiene convicción de pecado por cuanto el Espíritu trabaja en él, sino que además procede a arrepentimiento genuino. ¿Ahí se queda la enseñanza? No, hermano. Veremos de manera tercera, y esto solamente es introducción, que el arrepentimiento, al menos en un creyente, no es solamente el último paso o el paso ulterior. Las Escrituras el día de hoy nos enseñan que hay un elemento de obediencia y sujeción, un compromiso al cual llamamos bautismo como testimonio público. Pero ¿qué sucede si a la mitad del camino digo, bueno, esto a mí ya no me gusta, yo ya me voy y háganle como quieran? ¿Acaso será eso realmente un camino de creyente? No. Lo que aprenderemos el día de hoy es que el cuarto elemento tiene que ver no solamente con un chispazo de amistad y de buenos deseos. No, el verdadero creyente vive una vida perseverante en la comunión de la iglesia y la doctrina. No puede haber algo más. No es mi enseñanza, es la enseñanza de la Escritura. En este sentido, hermanos, no solamente veremos o no nos estaremos enfocando en un relato histórico. No, hermano, estaremos viendo un modelo normativo. ¿Qué es un modelo normativo? A lo largo de mi vida como creyente, como oveja y como pastor, me he dado cuenta que la gente siempre, para poder justificar su pecado, dice, bueno, es que sí, yo lo hago a mi manera. Déjame decirte algo de verdad. Déjame decirte algo en verdad. Es que para un creyente no se trata de hacer las cosas a tu manera. Es que el Señor por eso ha dejado un fundamento. Entonces, hermanos, cuando decimos, es que aquí se tienen que hacer las cosas como yo quiero, entonces dejemos a Dios a un lado porque es un tonto.
Y nosotros somos los sabios. ¿Te das cuenta de la agresividad de decir, vamos a hacer las cosas como yo quiero y no como esta iglesia quiere, ni como el Señor quiere? No, eso es así, hermano. Por más que querramos disfrazar, cuando antepongo mi visión, mi entendimiento, mis deseos, mis propósitos, mis anhelos, entonces estoy dejando claridad que Dios es un inepto. Discúlpame la palabra, pero no encuentro otra manera de cómo traducir esto y poder catalogar a aquellos que queremos hacer nuestra voluntad. No, hermano, esta no es una historia para que el día de hoy te la pases bien. Es el modelo de la iglesia primitiva al cual nosotros debiéramos de apuntar a ajustarnos. Porque si bien es una iglesia incipiente, una iglesia naciente, una iglesia primitiva, hermano, tiene características que tú y yo hoy no tenemos. Y lo más grave es que no tenemos ni la menor intención de hacerlo. Y eso es preocupante. Porque entonces la pregunta es, ¿qué somos? Si bien los teólogos concuerdan en que para poder llamar a una iglesia, a una eclesia, a una asamblea que se une para adorar a Dios, hay tres características primordiales y básicas. Sin esas tres características no puedes llamar a un lugar iglesia, y esto es la predicación fiel del evangelio. Punto número 2, la práctica de los 2 sacramentos ordenados por Jesucristo. Y 3, la aplicación de la disciplina eclesiástica en el cuidado de la santidad de una iglesia. Si bien esas son las 3 características que todo teólogo sano y estudiado considera que una iglesia para ser bíblica debe de tener, no estamos hablando de una iglesia sana, estamos hablando de una iglesia. Lo demás es sabiduría, es crecimiento, pero el día de hoy veremos todavía elementos más básicos, hermano. Todavía elementos más básicos que mientras vayas escuchando, y yo te pediría que el día de hoy no tengas esa práctica que comúnmente tenemos, de pensar que a través de las escrituras vas a escudriñar al pastor o a su familia o a los hermanos. No, hermano, el día de hoy ajústate tu cinturón y tus pantalones y como creyente autoevalúate. El día de hoy ten madurez en el amor de Cristo. Deja ya de ser el juez inquisitor de esta tierra. Comienza hoy en esta mañana por autoevaluarte a la luz de las Escrituras. ¿Por qué? Porque este es un modelo normativo de cómo debería de vivir básicamente una iglesia verdadera. Hermano, tú eres la iglesia, tú eres la iglesia. Si el día de hoy en verdad sales identificando, no que otro hermano de verdad ya madura, no que otro, no, tú quien va a dar cuentas delante del Señor. Si tú delante del Señor sales en esta mañana identificando que esto, que es lo más básico que debiera ser, no lo estás viviendo, estás en un grave problema, entonces, hermano, estás en pecado, estás en contra de la voluntad del Señor y requieres reconvenir, arrepentimiento delante del Señor. De tal manera, estos elementos los hemos dividido en 5 apartados. El primer apartado, versículo 37, le llamaremos convicción de pecado. Hermano, para ser parte de una iglesia, olvidémonos de esas justificaciones de yo soy de la iglesia universal, aunque no rindo cuentas, ni me sujeto, ni me importa una autoridad terrenal. Por eso no rindo cuentas a una iglesia local. No, hermano, teológicamente estás muy mal. Pero si tú realmente pretendes caminar bajo sujeción del Señor, el primer elemento, primer apartado, convicción de pecado. Si no hay convicción de pecado, no sé qué eres. Si en mí no hay convicción de pecado, no sé qué soy. Pero no soy creyente. No he nacido de nuevo.
Segundo apartado, el llamado al arrepentimiento y al bautismo. Nunca vienen solos, vienen de la mano. Versículo 38. Llegaremos a un tercer apartado donde estaremos analizando y escudriñando el tercer apartado, la promesa del Espíritu. ¿Para todos? No, hermano. Escrituralmente es para los escogidos. Versículo 39. Hemos dicho que la convicción de pecado es absolutamente necesaria. Sin eso no hay una conversión, de tal manera que el cuarto elemento que estaremos abordando justamente es conversión. 2 puntos, la respuesta de la fe, y estaremos abarcando versículos 40 y 41. Y finalmente, apartado número 5, regresaremos al origen. Regresaremos a los elementos más que básicos de una iglesia en este quinto apartado al cual hemos nombrado la vida de la iglesia naciente, versículo 42. Así es que sin más ni más, comencemos por el primer apartado, apartado número 1, convicción de pecado, versículo 37, dice así: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Por qué puede alguien reaccionar de esta manera? Si días antes estaban gritando junto con los demás: crucifícale, crucifícale. Si días antes libertaron a un verdadero asesino, y ese asesino mantuvo su vida por aquel que no había pecado. Es que es probable que lo habían hecho como cuando te muerdes las uñas, de manera inconsciente. Estaban pecando, pero hacía falta que alguien, versículos anteriores, viniera y les dijera: asesinos, ustedes son asesinos. Ustedes mataron a Jesús el Cristo. Lo que nos está narrando la Escritura es que algunos, no todos, hermano, no eran 3,000, eran muchos más. Sabemos el desenlace de la historia, pero algunos de ellos, de entre toda la multitud, solamente algunos de ellos, dice que se compungieron de corazón. La palabra en el original en griego, katanuso, se traduce de una manera peculiar como perforar, hasta atravesar violentamente. Esto no es como cuando te hacen una operación de las modernas, en donde te hacen 3 perforaciones, van con cuidado. No, hermano, aquí esto fue como si hubieran agarrado un cuchillo, literalmente de carnicero, lo hubieran clavado en lo más profundo y te hubieran arrancado totalmente las vísceras. Katanuso, perforar hasta atravesar violentamente. Lo que sucedió con algunos de ellos, no con todos, es que la confrontación de pecado a través del evangelio de Jesucristo no fue tomada con ligereza. La palabra logró su cometido espiritual. La palabra atravesó el corazón de aquellos transgresores de la ley de Dios. Hermano, ¿hace cuánto tiempo que tú no experimentas esto? ¿Hace cuánto que la confrontación con tu pecado no causa ni la más mínima cosquilla en tu ser, en tu espíritu y en tu corazón? Este efecto no fue causado en todos los presentes. Estoy totalmente convencido y puedo hacer una suposición, y dejo entre comillas, aunque el texto no lo está expresando, pero
estoy totalmente seguro que al igual como sucede hoy en día al interior de las iglesias, en la exposición del evangelio en las calles, habrá algunos que simplemente digan: pobre tonto, ¿qué le pasa? ¿Pecar yo? No. Pecado es Hitler, pecado Lenin, pecado los narcotraficantes, pecado yo. Hermano, lamentablemente ahí radica el punto. No nos vemos como transgresores. Nosotros vemos como transgresores a todos los de alrededor, a mi vecino, a mi hermano, a mi pastor, a su amigo, etcétera. Pero yo, pecador, hermano, y eso es preocupante. En mi caminar como creyente, yo he llegado a una consideración, y es que cuando eres confrontado con tu pecado, tu naturaleza, mi naturaleza, voy a hablar en primera persona. Cuando alguien me confronta con mi pecado, usualmente la respuesta es la misma. Cuando un pecador es confrontado con su pecado, punto número 1, viene el periodo de negación. No, ¿qué te pasa? Yo no, y que no sé qué. Es normal. Punto número 2, cuando soy confrontado en mi pecado, usualmente comienzo a lanzar la atención hacia otros lados. Eso hizo Adán, eso hizo Eva. ¿Quién pecó? Pecó Eva. ¿Y cuál fue su excusa? No, yo no fui, que fue la serpiente. A ver, ¿qué hizo Adán? ¿Aceptó su pecado? Absolutamente no, hermano. Esa es la naturaleza de un transgresor. Adán fue más allá. Literalmente depositó la culpa en Dios mismo. Es que no fui yo, fue la mujer que tú me diste. ¿Acaso no eso es lo que hacemos de manera cotidiana cuando somos confrontados con nuestro pecado? En muchas de las ocasiones, este acto me llevará a terminar en ira. ¿Qué le pasa? ¿Por qué me confronta? ¿Me quiere hacer quedar mal? No, hermano, no. Pero siendo esta la naturaleza del ser humano, siendo esta la naturaleza del pecador que es confrontado, lo que usualmente sucede, lo que vemos en estos judíos no fue eso. En estos judíos no vemos ira, en estos judíos no vemos que se molestaron o agredieron a Pedro, no lo acusaron de ser un exagerado. No, al contrario, hermanos, por gracia, ellos se hicieron conscientes de su terrible pecado. ¡Qué hermosa situación! Es que la vida del creyente no es que salga tu reputación avante y que salgas bien librado. No, hermano, a veces es necesario, aunque salgamos revolcados, si a través de ese tratamiento el Señor nos lleva a arrepentimiento, gloria a Dios. Porque siempre será mejor un llamado de atención de Dios a tiempo a que suceda lo que en la historia de Lázaro y el rico. Señor, por favor, manda a Moisés o a alguno de los tuyos para que mis hermanos entiendan. Es que ya se les envió. Es que la ley de Moisés tienen y profetas han tenido y los han asesinado. Hermano, cuando el Señor nos lleva a una convicción de pecado, que fue lo que sucedió con estos hombres, ellos se vieron literalmente tal cual son. Cuando tú y yo vamos a comer, no sé si alguna vez te ha sucedido, pero como no salen las tortillas, si empiezas como a divagar, tomas los utensilios y seguramente en alguna ocasión has tomado la cuchara y te empiezas a ver en el reflejo, y dado que es una figura cóncava, tú puedes asegurarle a los de alrededor que eso que está reflejándose eres tú. No, hermano,
eso que se refleja no eres tú. Esa es una imagen distorsionada de lo que tú percibes de ti mismo. La realidad es que somos mucho peores de lo que nosotros imaginamos. De tal manera que cuando alguien viene y confronta nuestro pecado, hermano, en vez de molestarnos, deberíamos de agradecer al Señor, porque en verdad lo que alguien pueda decir de nosotros tan malo ni siquiera se acerca al monstruo que en verdad somos, un monstruo que es desagradable delante del Señor. Ojalá y nos pudieran dar a conocer toda la suciedad que tenemos y reconocer en verdad que no somos ese reflejo cóncavo, que en verdad somos unos monstruos delante de la presencia del Señor. En este sentido surge una pregunta. Si usualmente reaccionar cuando me confrontan con mi pecado es con ira, es con negación, es tratando de aventar el pecado hacia otro lado y la atención hacia otro lado, entonces, pastor, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Porque ellos no reaccionaron de la manera en que normalmente cualquiera de nosotros reacciona cuando le hacen ver una falta. Lo que hizo la diferencia en este grupo de personas no es nada más ni nada menos que la obra del Espíritu de Dios. No eres tú quien toma conciencia de que has tenido una falta y que debes de arrepentirte y pedir perdón. No, hermano. Pero cuando el Espíritu de Dios está ausente de un ser humano, simplemente volverá a sus propias andadas y hará las cosas no conforme a la voluntad del Señor, sino conforme a su propia voluntad. Lo que vemos presente en estos 3,000 es la presencia del Espíritu de Dios convenciendo de pecado, convenciendo de que hay una justicia y convenciendo de que si no hay arrepentimiento vendrá el juicio. En este sentido, lo que estamos viendo por primera ocasión a través de la presencia del Espíritu de Dios no es una decisión superficial. Perdóname, sí, ya te perdoné. Perdonarte ni que fuera Dios, maldito. Hermanos, ¿te das cuenta? No estamos viendo aquí algo así de superficial. La manera en que tal vez muchos de nosotros en ocasiones obramos. Sí me arrepiento, pero no me arrepiento. Me arrepiento, pero ay de ti sí, porque entonces me desarrepiento. Hermano, o está el Espíritu de Dios o no está el Espíritu de Dios. O hay un verdadero creyente o hay una analogía de cualquier otra cosa. Pero hermano, en verdad, el día de hoy, mi ruego delante del Señor es que cada uno de nosotros tomemos hoy lo que nos corresponde. Dejemos ya de ser los jueces justicieros, salvadores del mundo. Ya hubo un Salvador y no eres tú. Hoy tienes que correr por tu alma. Hoy tienes que clamar al Señor por misericordia para ti. Imagínate transformar a todo el mundo y tu alma se pierde. No, hermano. La palabra hoy no es para otro. La palabra hoy es para cada uno de nosotros. Ellos preguntaron con dolor en su corazón, esa palabra había traspasado, ¿qué haremos? Capítulos más adelante sería la misma pregunta que haría un carcelero de Filipos ante Pablo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál es la respuesta? La misma. Arrepiéntete. Hermano, de verdad, puedes llegar al final de tus días con muchas amistades. Puedes llegar al final de tus días en un lugar honroso humanamente hablando. ¿Y de qué servirá todo eso? El llamado para nosotros es arrepentimiento. El reconocimiento de nuestras faltas, que va a ser doloroso, sí, hermano, va a ser doloroso.
Aceptar que vas en contra de la ley del Señor es doloroso. Dejar tu reputación por los suelos para exaltar a Cristo, hermano, es doloroso. Pero solamente es provisto para aquellos que han sido llamados para vida eterna. Por tanto, no hay santidad si no hay convicción de pecado. No, hermano, no hay santidad si no hay convicción de pecado. No hay santidad si no hay arrepentimiento en tu vida. No basta con que te sientas un poco mal o muy mal por tus pecados. Debes arrepentirte de corazón. Ese es el llamado que les hace Pedro. Segundo apartado, ¿cuál llamado? El llamado al arrepentimiento y el llamado al bautismo. Versículo 38, Pedro les dijo: vamos a juntarnos, hermanos, y vamos a comer. No, hermano, no, dejémonos de tonterías. Vamos a llevarnos bien, agárrense de las manos y seamos incluyentes. No, hermano. Pedro les dijo: arrepentíos. Arrepentíos. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. No hay dos opciones. No hay un abanico de posibilidades para poder llegar delante del Señor. Pedro da una sola opción: arrepentimiento, cambio de vida, conversión, entendimiento de mis faltas delante del Señor y una nueva vida. No hay opción B. No la hay. Si tú eres de los que piensa que puede estar con un pie en la suciedad y otro pie en la cristiandad, estás mal. Lo que está dando Pedro es una sola opción: arrepentimiento. Este argumento habría sido el mismo expuesto por Juan Bautista. No cambió. En Mateo capítulo número 3, versículos 7, segunda parte y 8. Cuando los religiosos de aquel entonces, los que cuidaban su vestimenta, los que cuidaban su caminar, los que cuidaban cómo comer, los que señalaban siempre hacia otro lado, se vieron atraídos por el bautismo de Juan Bautista. ¿Qué hizo Juan Bautista? Mateo 3, 7. Vengan, sí, chavos, éntrenle, pásenle. No, hermano. Las palabras son bien fuertes. Les comienza a decir: generación de víboras. Son una generación de víboras. ¿Quién los enseñó a huir de la ira que viene? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuál es el postulado de Juan Bautista? Es el mismo que está predicando Pedro, pero lo más interesante es que es el mismo argumento que dio Cristo un capítulo más adelante en Mateo 4:17. ¿Qué diría Jesucristo? ¿Cambiaría el contexto? ¿Prometería bienaventuranza financiera? No, hermano, el reino de los cielos es arrepentimiento. Mateo 4:17. Desde entonces Jesucristo comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No hay más tiempo, no hay más tiempo. El reino de los cielos ha llegado y la contraseña para entrar se llama arrepentimiento. Si este fue el argumento de Pedro,
si este fue el argumento de Juan Bautista y si este fue el argumento del mismo Jesucristo, si ha sido el mismo argumento de las iglesias sanas, ¿acaso nosotros como iglesia cambiaremos el postulado y dejaremos que esto se vuelva en un circo? La respuesta absolutamente es no. Así quedemos entre nosotros solamente 4 personas. Así solamente haya un solo congregante. Si ese congregante está dispuesto a caminar conforme a la voluntad de Dios, si ese congregante está dispuesto a dar su vida en sujeción, no solamente a su iglesia local, sino a los postulados, a las escrituras, al evangelio de Cristo, a través del arrepentimiento genuino, esta iglesia seguirá abriendo sus puertas. Porque la iglesia no es cuestión de número, la iglesia es cuestión de fidelidad. Eliseo se cuestionaba: Señor, solamente yo he quedado. No nos equivoquemos. La iglesia invisible de Cristo, porque solamente Él ve de todos nosotros quienes le pertenecen. La iglesia invisible de Cristo no es cuestión de números, es cuestión de fidelidad. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Considera algo en esta mañana. Tú no le haces un favor a nadie al estar aquí, mucho menos a Dios. ¿De verdad has llegado a la soberbia tajante de pensar que tú mueves a la iglesia de Cristo? No, hermano, tú deberías de estar totalmente agradecido de que el Señor siga teniendo misericordia, te siga confrontando con tu pecado, te haga ver la luz de Cristo en arrepentimiento, en sujeción y en fe. Preocúpate el día en que el pecado ya no haga nada en tu corazón. Preocúpate el día en que nadie te diga absolutamente ya nada sobre tu pecado, porque entonces de verdad estarás frito. Y cuando digo frito, es frito, porque será llama eterna, porque es fuego consumidor. La palabra griega utilizada, que la sabemos de memoria, no sé si la vivimos, pero la sabemos de memoria, palabra griega metanseo o metanoia. No, hermano, no es pedir perdón para cumplir un rito religioso, no es sujetarse a una disciplina eclesiástica para después hacer lo que quiera. No es así. Se trata acerca de una convicción de pecado. Cuando una persona realmente procede a metanseo, cambia su manera de pensar, cambia su manera de vivir, da vuelta nuevamente y vuelve a reconvenir para volver a enderezar sus pasos, hermano. Pero cuando no hay estas características, es todo más no arrepentimiento del que nos habla las Escrituras. Nuevamente vuelvo a decir, la tendencia en este tipo de predicaciones es: uy, es que usted no ha visto su vida, y el hermano de al lado, y la que... No, hermano, nuevamente te vuelvo a recordar: evalúa tu vida, evalúa tus pasos, despreocúpate de todos los demás. Créeme que al final de los tiempos, el llamado será igual que ahora, y será el mismo que con estos hombres. El llamado fue directo. Pedro no le dijo: dile al que está al lado que se arrepienta. No, le dijo: arrepiéntanse, arrepiéntanse. La pinchazón de corazón, ¿de qué me valdría que el otro de al lado se compungiera si yo siguiera igual? El llamado
al igual que en aquel entonces, hoy en día, en este domingo 3 de agosto, el llamado es personal y el llamado es directo. Aunque el llamado fue hecho delante de la multitud, las palabras deberían de causar estragos, no en el vecino, sino en mi propio corazón. Hoy sigue siendo igual. Te puedo asegurar que al final de tus días debes de estar totalmente tranquilo si llevaste una vida de creyente, y quiero darte tranquilidad. Tú no irás al infierno porque tu pastor era el más malvado de todos, porque era falso, porque era perverso. No, hermano, de eso debes de tener tu tranquilidad. Si tienes un falso y perverso pastor, despreocúpate, tú no vas a ir al infierno por mí. Te puedo asegurar que cuando tú abras tus ojos serás enjuiciado por tus transgresiones, no por las mías. ¿Aún piensas seguir perdiendo el tiempo? Serás enjuiciado, no por la hermana o el hermano que tan malvados eran y no permitían que tu atención estuviera en las cosas correctas. No, hermano, ese día te presentarás delante del Señor totalmente desnudo con las intenciones de tu corazón, y pasarán como si fuera una película cada segundo vergonzoso de tu vida, por cuanto no hay arrepentimiento, y tendrás que ser expuesto delante de un Dios que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo conoce. Aún las intenciones de tu corazón, aún las intenciones de mi corazón. Ese día, hermanos, dice las Escrituras: sujetaos a vuestros pastores como aquellos que habrán dado de cuentas por vuestras almas. Tengo un gran agradecimiento, hermano. Y es que es esa palabra tan hermosa, como. Gracias a Dios que no voy a tener que dar cuentas de ustedes. Pero sí tengo que preocuparme por algo. Y es que el que causó dolor, o el que causó tropiezo, o el que dañó, o el que me alegró, o el que me hizo el mejor de los días, no va a estar ahí, hermano, no va a estar ahí. Ese tipo de tretas terminaron. Ya no podré decir, sí, lo que pasa es que... No, hermano, no. Date cuenta, de verdad, date cuenta conscientemente que ese día estarás tú, y solamente tú, tu jefa malvada, tus compañeros de trabajo. No, estarás tú, y tú tendrás que dar cuentas delante de ese Dios totalmente omnipotente para poder justificar todo lo que hiciste en esta tierra. Los momentos en los cuales el Señor te llamó a arrepentimiento y simplemente hiciste caso omiso. Los momentos en que el Señor con tierno amor mandó advertencia y simplemente optaste por seguir en tu propia carnalidad, porque es más importante tu presencia. Ese día no habrá más, nadie más, solamente tú delante del Señor. No te preocupes del de al lado. Él hará exactamente lo mismo. Tú recibirás la ira de Dios por cuanto creíste que no habría nada de qué arrepentirte. Tú y yo recibiremos la ira de Dios si al final de nuestro camino terminamos con esa soberbia tan grande de pensar que no hay nada de lo cual tengamos que arrepentirnos, ni mucho menos pedir perdón, por pensar que nuestro pecado, incluso en muchas ocasiones, es justificado. Mas este mandato no viene solo. Este mandato viene acompañado. Y no solamente dijo, arrepiéntanse. Hubo una ordenanza que denota humillación y deseo de caminar en santidad. ¿Y cuál es este? Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. Lo que está diciendo Pedro es que hay dos elementos importantes para una conversión, no como un rito el cual hago en la actualidad y digo, ya me bauticé, ya soy salvo. No, hermano. En esta vida hay burladores que no han cambiado su vida, que en algún momento pensamos que probablemente había una conversión, pero que hoy siguen caminando amando el mundo.
No es el bautismo lo que salva. No te olvides de que el Señor evalúa el corazón y aún sus intenciones. Lo que está diciendo Pedro es que un verdadero creyente hace un cambio radical y total de corazón y de vida, y además que cada uno debe bautizarse después de que este cambio haya tomado y comenzado lugar en su vida. Nuevamente, la ordenanza de bautismo no es para otro. La ordenanza de bautismo en obediencia y en sujeción es personal, un acto público de obediencia. El bautismo para un creyente no es opcional, es un mandato apostólico y es para cada uno de aquellos que se han arrepentido. Surge una pregunta y creo que está rondando ya por tu cabeza. ¿Por qué tenemos entre nosotros cristianos que no se bautizan, no pretenden bautizarse, tienen en su consideración, pero no sé, hay mil justificantes? Hermano, a la luz de las Escrituras la respuesta es totalmente sencilla. Un creyente hoy en día no se bautiza, y es sencilla la respuesta porque hay una alta probabilidad de que no hay un arrepentimiento genuino en su vida, por cuanto siguen amando pecar. No estoy listo. Sí, claro, no estás listo para dejar el pecado. Está bien. Es que el llamado, hermano, se hace públicamente. La convicción solamente la trae el Espíritu de Dios. Bautizarse se traduce en un compromiso con Cristo para morir juntamente con Él. Es que, ¿qué tal si fallo? Bienvenido al mundo de los incompetentes de la cristiandad. ¿Y qué tal que si en algún momento sufro un tropiezo? Bienvenido a la vida torpe y pecaminosa de aquellos que seguimos teniendo en nuestro ser un ser justus y otro pecador. Bienvenido, hermano, al mundo que muchos llaman el de los hipócritas. Porque no ha desaparecido la total pecaminosidad, pero hay un deseo ardiente cada que caemos en pecado de pedir perdón al Señor y de volver a reconvenir para no ser agradables y despreciables delante de Él. Bautizarse entonces es un compromiso con Cristo. ¿Por qué entonces no hay un bautismo? Porque el congregante simplemente ama este mundo y no desea morir a él. Quiere seguir con un pie dentro de la sociedad y otro en la cristiandad. Esa no es la vida de los primeros creyentes. La Confesión Bautista de 1689, en el capítulo número 29, afirma que el bautismo bajo la cristiandad es una ordenanza de Cristo para ser observada por sus discípulos ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y que este sacramento, esta ordenanza debe ser administrado a todos aquellos que realmente profesan la fe en Cristo. Por tanto, no es un sacramento que salva, sino un testimonio de obediencia por el cual creemos que nuestra salvación es una realidad y se ha gestado no por nosotros, sino por gracia y a través de la fe en Cristo Jesús. La pregunta de ellos fue: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Te voy a decir qué debes de hacer tú. Si tú en verdad quieres seguir a Cristo, hay dos características que debes de poner en práctica. Número uno, arrepentimiento, pero no solamente el que nos da tole con el dedo, no, un arrepentimiento genuino que sea perceptible para todos, pero mayormente para Dios. Y ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Lamentablemente, todos queremos perdón. Si pregunto y hago una encuesta en este mismo momento, el 99% de nosotros clamamos, amamos, anhelamos, deseamos ser perdonados por ese Dios que es toda misericordia. Pero no queremos arrepentimiento, ni mucho menos queremos extender perdón.
Y eso realmente es contradictorio. La oración modelo de Jesucristo nos enseña algo sencillo. Perdónanos, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Es esto en verdad realidad? No, hermano. La realidad es que la misma palabra dice que si tú no perdonas, y eso debe de traer convicción de pecado, si tú no perdonas, no aspires ni pretendas a recibir por parte perdón de Dios. Incluso sería incongruente de un Dios que es perfecto perdonar a otro que es soberbio. Lamentablemente los creyentes queremos asistir a una iglesia, pero no queremos rendir cuentas. Hoy en día, por experiencia personal, te digo que la disciplina eclesiástica para muchos de ustedes es una burla. Alguna vez participaron e incluso firmaron: sí, me sujetaré a la autoridad de la iglesia. Yo no sé si eso te parece congruente, hermano. Querer ser guiado, y en el momento en que te tienen que decir por dónde es y por dónde no es, entonces dijeron los del norte, la cochi torció el rabo. Eso es incongruente, hermano. Quiero asistir a una iglesia, pero no quiero rendir mi vida, no quiero rendir cuentas, no quiero que me digan qué tengo que hacer, no me digan cuando me equivoco, no me digan que me tengo que arrepentir, no me digan que estoy en pecado, porque si no, entonces me voy a molestar. Esto es incongruente. Entonces yo no busco una iglesia bíblica, yo busco un lugar donde satisfagan mi oído. Yo anhelo un lugar donde quiero usurpar un lugar que no me pertenece. A estas alturas del camino, hermano, no me puedo imaginar a uno de nuestros hijos retando al director y queriendo ir a los golpes. No lo imagino. Al menos no el hijo de un creyente. No me imagino a alguno de nosotros como esos que salen en los TikTok, la ley de racista, el Lord no sé qué, retando a la autoridad policíaca como neandertales. Hermano, tienes que comprender algo, y es que la iglesia de Cristo tiene un orden, y ninguno de estos se puso a retar a Pedro, aún sin ser aún una autoridad de ellos. Pero tienes que comprender que cuando alguien hace ver tu pecado, no es porque quiera destrozarte, no es porque quiera humillarte, no es porque quiera hacer añicos tu vida, no es porque quiera que tu reputación se vaya al suelo. No, hermano, tu reputación ya está mal, la mía también. No, es alguien que te ama. Aunque no lo creas, es alguien que te ama. Es alguien que no te quiere ver al final de los días en ese lugar donde está destinado todo aquel que es rebelde. Lo que está haciendo Pedro, lo está haciendo en cumplimiento al Señor y en amor a todas esas almas que se encontraban perdidas. Sin embargo, no todos escucharon, no todos se compungieron. Pero escrituralmente sabemos que aunque son muchos los llamados, son pocos los escogidos. Pues, segmento número 3, la promesa del Espíritu, versículo 39, es solamente para los que le pertenecen al Señor. Solamente. Dice el versículo número 39, porque para vosotros es la promesa. ¿Quiénes lo estaban escuchando? ¿Los 5,000 o 10,000 que estaban ahí? No, los que estaban compungidos de corazón solamente eran 3,000 promedio. Porque para vosotros es la promesa.
y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿De qué está hablando aquí? El contexto es netamente judío, no hay gentiles, pero Pedro está diciendo una barbaridad y una sandez para un judío. Imagínate una nación la cual es el pueblo llamado de Dios, y Pedro les dice: para vosotros es la promesa. Hasta ahí vamos bien. Y para vuestros hijos, Pedro, amén, sí, aleluya. Y para todos los que están lejos, a ver, Pedro, ¿a qué te refieres? Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Eso debe de haber sido un shock. Culturalmente eso era un shock. Pedro está ampliando el alcance del evangelio para salvación delante de los ojos humanos, pero no fue así desde el principio. Dios no tuvo un plan B. Lo que vemos nosotros desde el principio del pacto hecho para Abraham fue la misma promesa. Génesis 12, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿De qué está hablando? ¿De que a todos les daría pan, las bendeciría con ingresos? No, hermano, está hablando de una bendición salvífica. No que todas las familias de la tierra serían salvas, pero que eso que hasta ese momento era un carácter étnico de un solo pueblo, vendría con el cumplimiento de una promesa en el cual a través de su descendencia, a través de su simiente, serían benditas todas las familias de la tierra. Lo que está haciendo Pedro es recordar esto. La promesa no solamente son para los que estuvieron con un corazón abierto y traspasado, dispuestos a arrepentimiento a través del ejercicio del Espíritu de Dios. No, ese llamado también es para sus hijos. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Pastor, entonces eso quiere decir que como ahí dice que la promesa no solamente es para ellos, sino también para sus hijos, entonces todos los hijos de los judíos serán salvos. No, mi hermano. Aunque se está refiriendo a la descendencia física, no está hablando en una automaticidad de salvación. Si continuamos leyendo, dice a todos los que están lejos. ¿Qué incluía esto? Incluía a los gentiles, incluía a los extranjeros, los que no eran pueblo de Dios. Pero a final de cuentas, si tú estás oyendo el mensaje en esta mañana, si piensas que esto es para uno de tus hijos, y si piensas que es para alguien que hoy no está presente, estás en lo real y estás en la veracidad, pero de una manera parcial. Porque la característica que debe de cumplirse sí o sí para cualquiera de estos tres tipos es la última: para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. De tal manera que de aquellos que estaban presentes, escuchando y se compungieron de corazón, por tanto para algunos de sus hijos y por tanto para algunos que estaban lejos, esencialmente serían aquellos que el Señor Dios llamare. Hermano, a esto le llamamos elección soberana. Quiero ser sumamente respetuoso en esta mañana y no quiero hacer para nada un momento de burla o de mofa. Pero quiero dejar claridad que si tú anteriormente en alguna iglesia de joven, de niño, pasaste al frente a recitar una oración, eso no es salvación. Eso no te hace pueblo de Dios. Eso no te convierte en un creyente. Lo que te hace creyente es el recibir un llamado por parte de Dios, y este llamado de Dios verse reflejado en arrepentimiento, en bautismo, en santidad. Tú te darás cuenta con el paso de los tiempos que probablemente algunos de tus hijos, hay una alta probabilidad de que algunos de tus hijos que los trajiste desde pequeños, al final de los tiempos y al final de sus días, simplemente perezcan para perdición. Porque el llamado no es por decisión voluntaria, es por elección soberana
Y aunque este llamado es universal, su efectividad solamente se centra en aquellos que son llamados por Dios y por tanto responden. El evangelio es para todos, por supuesto, hermano. Bajo la teología reformada sabemos que es para los elegidos, pero decía Charles Spurgeon, yo tengo que salir a las calles y predicarle a todo mundo por cuanto los elegidos no tienen una luminosa que me diga quiénes son. Yo tengo que predicarle a todo ser, a toda criatura, a mi alrededor, por cuanto yo no sé quiénes son los que le pertenecen. Pero las escrituras son claras. Yo soy el buen pastor y yo tengo a mis ovejas. Mis ovejas, las mías, escuchan mi voz y entonces me siguen. ¿Cómo daremos cuenta de que alguien no le pertenece al Señor? Porque estará escuchando en esta misma mañana la misma palabra que tú, sin embargo su corazón sigue duro, frío y simplemente no tiene el menor reparo, no ha sido convencido de su propio pecado, de su propia decadencia y por tanto no seguirá al Señor. Juan 15:16 deja claridad. Juan 15:16, no me elegiste vosotros, dice el Señor. No me elegiste vosotros a mí. Pastor, ¿qué quiere decir? Que no. Lo mismo, no. Ninguno de nosotros eligió al Señor. Nadie le buscó. Continúa diciendo el mismo Dios, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto, ¿para qué? ¿Para que sigan en suciedad? ¿Para que sigan pecando? No. Cuando el Señor llama a uno de los suyos en arrepentimiento, bautismo y fe, es para, continúa diciendo el texto, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Me quiero imaginar por un momento la parábola que hace el Señor diciendo, o la ejemplificación diciendo que el árbol malo, por más que quiera, no puede dar frutos buenos. Imagínate entre nosotros un árbol que o no tiene fruto, o después de tiempo nos hemos dado cuenta que aquello que era tan brillante ahora, ese fruto no es bueno. Imagínate ese árbol cobrando vida y diciendo, de verdad, yo soy un buen árbol. Entonces sucede como en aquellas caricaturas de los 80s. Hacemos, o sea, buen árbol, mal fruto, no compagina. No compagina, hermano. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto. ¿Para qué? Para que llevéis buen fruto y vuestro fruto permanezca. Bueno, hermano, la promesa sigue vigente. ¿El Espíritu sigue siendo derramado sobre quién? ¿Sobre todos? No, sobre los que el Señor permite que crean. ¿Por qué? Porque la conversión no es otra cosa sino la respuesta a la fe. Versículos 40 y 41. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta generación perversa. Así que los que recibieron su palabra, si me está diciendo los que recibieron, es porque hubo otros que no la recibieron. Y los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Lucas no expresa todas las palabras que sucedieron en ese día. Por inspiración divina registró las que eran necesarias para ti y para mí. Pero está dejando claridad a través de esta narración que Pedro no se detuvo. Pedro seguía predicando con muchas otras palabras. Y su exhortación, no quiero pensar que fue suave, hermano. Sus palabras fueron fuertes. Lo que Reina Valera traduce como sálvense de esta generación perversa, nosotros decimos, qué propio Pedro. No, esa palabra salvarse de esa generación perversa, nombrar a una generación como perversa era un insulto, mayormente para aquellos puritanos que eran tan santos en su propia percepción. La palabra perverso se traduce como alguien
que causa daño de manera intencional. No es que se me chispoteó, no, es que hay tanta maldad en mí, aunque no la han visto. Hay tanta maldad en mi ser que todo lo que hago termina con la intencionalidad no de restaurar, sino de dañar. Yo quiero sangre, aunque en ocasiones no lo vean. Pertenecer a una perversa generación es pertenecer a una generación totalmente maligna, con premeditación de pecado, con alevosía de hacer daño, con intencionalidad de destruir la misma naturaleza que viene de Satanás, el cual no vino a juguetear, él vino a hurtar, a matar y a destruir, de tal manera que les está diciendo a aquellos que creían ser el pueblo de Dios: huyan de esta generación que es la mismísima generación de la naturaleza del propio Satanás. ¡Wow! Eso sí ya no está tan padre. Si te lo dijeran a ti o a mí, creo que no sé qué haríamos. Así es que si algo podemos comprender en este cuarto apartado, que es muy breve, es que la salvación implica un corte con el sistema de valores de este mundo. No puede haber un coqueteo con el mundo, hermanos. Cuando yo me he acercado con alguno de ustedes a aconsejarles: hermano, ya no escuche esa música, hermano, ya no haga esto, no es porque sea un puritano, hermano, es porque veo todavía esa intencionalidad de estar coqueteando con el mundo, y eso no te va a traer nada bueno. Créeme que cuando empiezas a tener mayor comunión con el mundo, tu lengua, tus labios, tus ojos, tus pies te van a traicionar. De verdad. De la misma manera, cuando tu vida está saturada de la palabra, llegará un momento en que llegues a la junta de tus hijos y le digas a la maestra: que Dios le bendiga, hermana. Ay, esta mi hermana es. ¿Por qué sale eso? ¿Por qué de eso está saturado? ¿Por qué eso está en tu conciencia, en tu mente? Hermano, no es compatible seguir a Cristo y vivir amando una cultura perversa. No es compatible. Hoy en día en Norteamérica hay un concepto que la gente usa para poder tener una doble moral y dicen: soy un creyente carnal. Es decir, esto es como si dijeras: soy mitad lobo y mitad oveja. Eso no existe. Eso es un engaño. Lo mismo aquí, hermanos. Si tú has confesado a Cristo, pero sigues abrazando al mundo, entonces solamente te estás engañando. Has obtenido tu maestría y tu doctorado en mentiras, pues no solamente engañas a los demás, sino te engañas a ti mismo, por cuanto crees que puedes tener un pie en la sociedad y otro pie en la cristiandad. Tu maestría ha culminado, pero ese no es tu llamado. Por tanto, tengo que dejar de hacer eso por amor a la reputación de Cristo. Y hermano, hoy es un buen día para tomar este tipo de decisiones radicales, pero sobre todo de estas decisiones de caminar en santidad honrosa. Cuando nosotros vemos que fueron algunos los que creyeron, pensamos que es una decisión personal. No, hermano, volvemos a reiterar: solo el Espíritu de Dios abre los corazones. Solo el Espíritu de Dios. Capítulos más adelante, en Hechos de los Apóstoles 16:11, nos lo deja claridad. Todavía no ha sucedido, pero en Hechos 16:11 Dios nos ratifica y dice: esto es lo que sucede. En lo que llegas a Hechos 16, no sé si alguna vez te platicaron, los que somos como de los 80s o 90s, nos poníamos a pensar: ¿qué sucederá? ¿Qué sucederá al interior del vientre de una mamá? Y nos imaginábamos y pensábamos que adentro había juguetes o algo, ¿no? Porque estaba muy grande esa casita. ¿Cómo sería? Pero hoy con la tecnología no solamente podemos imaginarlo, el zoom tridimensional o cuatridimensional nos lleva al interior y podemos ver los rasgos, podemos ver los ojos. Lo que está haciendo Hechos 16 es llevarnos a un zoom gigantesco para hacernos ver qué es lo que sucede en el momento de la conversión. Y dice lo siguiente, poniendo esta ejemplificación. Hablando de Pablo y de Silas, dice que zarparon pues de Troas
y vinieron con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y dice Pablo junto con Silas: y estuvimos allí en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo. Salimos fuera de la puerta junto al río donde solían hacerse la oración, y sentados hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Qué de especial tiene esto? Hasta el momento nada. Pero aquí es donde comienza nuestro Dios a hacer un zoom. Y aquí vienen las entrañas. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiara, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Y qué sucedió? Vamos a hacer un zoom aún más grande. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Qué sucedió entonces en este texto que es el base de Hechos de los Apóstoles 2? ¿Fue la elocuencia de Pedro? ¿Fue acaso el escenario melancólico a orillas de los ríos que actuó en las personas para que se movieran y se compungieran de corazón? La respuesta es no. Aquel día el Espíritu de Dios abrió los corazones de quien Él dispuso en su soberana voluntad. Habrá familiares tuyos que terminen en el infierno, no porque lo deseemos, sino porque todo esto no depende del que quiere, no depende del que corre. Es de Dios quien tiene misericordia. Pero algo te puedo decir, y en concordancia con la oración que hizo nuestro hermano Manolo, ojalá el día de hoy la palabra llegue hasta lo más profundo de alguno de estos corazones que hoy está teniendo su pensamiento totalmente fuera del foco perfecto de Jesucristo, y le haga ver que solamente Él es el camino, que solamente Él es la verdad, que solamente Él es la vida. No hay otro camino, y ese camino requiere arrepentimiento. Aquel día recibieron la palabra porque el Señor así lo dispuso. Aquel día y no otro. Aquel día, en aquel tiempo, fueron bautizados. No hubo uno solo que hubiera pedido pensarlo porque no estaba listo. Todos los que creyeron fueron bautizados como testimonio público y como obediencia a su Señor. Luego entonces, ellos no se añadieron, Dios los añadió a ellos mismos. Fueron añadidos como 3,000 personas, comenzando así. El quinto apartado, comenzando así, la vida de la iglesia naciente. Último versículo, 42, y perseveraban. No fue intermitente, no fue hoy sí, 2 domingos no, y después medio. No, hermano, y perseveraban. No está diciendo que eran llaneros solitarios, no está diciendo que cada quien en su casa. No, hermano, estamos hablando de una noción eclesiástica. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En ocasiones, hermano, tengo que admitir que cuando uno de ustedes viene conmigo y me da un argumento, a veces que solamente denota su falta de escudriñar las escrituras, tengo que admitirlo, en ocasiones me da un poco de risa. Es que la escritura no dice eso y no. Señor, ojalá y tan solo nos centráramos en la vida eclesiástica de la iglesia primitiva, y en vez de estar dando rasguñazos de gato panza hacia arriba, fuésemos bíblicos. Porque lo que vemos aquí, hermanos, no es otra cosa más que lo que tú y yo deberíamos de estar promoviendo al interior de un grupo de personas. Quítale el número, hermano. Vuelvo a repetir, si al final quedamos 3 o 4, no importa, pero mi trabajo y tu trabajo es el promocionar, el incentivar, el hacer que esto sea una realidad. ¿Qué realidad? 4 características.
Créeme que si hay alguna queja en tu persona de que somos una iglesia antibíblica, lo que menos esperaríamos es que tú seas bíblico. Si los hermanos no tienen coinonía, lo que menos esperaríamos es, bueno, tú que sí, entonces promociona la coinonía. No las reuniones para ver fútbol, soccer, no. Reuniones de creyentes con la intencionalidad de hacer uso de los medios de gracia. Si los hermanos no oran, entonces, hermano, tú que has identificado eso, deberías de ser un promotor de la oración, no solamente personal, sino colectiva. Es por eso que vuelvo a repetir, la predicación hoy no es para tu esposa, no es para tu hijo, es para ti. Logramos identificar al menos 4 características y con esto vamos a ir culminando. Número 1, ellos no se fueron, ellos perseveraban, número 1, en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban. No en tradiciones humanas, no en innovaciones, no en sus percepciones, sino en la enseñanza apostólica, el evangelio de Cristo conforme a las Escrituras. Hermano, te voy a dar un consejo. Cuando tú vayas a rebatir algo o a pelear algo, no llegues, yo creo, yo vi, yo pienso. No, hermano, eso lo único que denota es que eres antibíblico. Al igual que Jesucristo, tenemos que llegar con texto en Biblia en mano, como la palabra dice. Nuestros hermanos, si algo nos dan entendimiento, es que ellos permanecían, perseveraban en esa tradición apostólica. Tan pronto como se sintieron vivos con vida espiritual, ellos comenzaron a anhelar cada vez más y más la palabra, la leche espiritual de la palabra de Dios. ¿Te aburre la palabra? Es preocupante. La eternidad será escucharlo. Y no podrás decir que aburrido. No, hermano. Todo creyente verdadero debería de estar interesado en el conocimiento de la palabra de Dios. Y si no es así, tiene serios motivos para dudar de su propio nacimiento y conversión. Segunda característica, ellos permanecían y perseveraban en la comunión. La palabra koinonía que tanto recitamos no es solamente un club social. Hermano, yo sé que es muy lindo después de salir del culto, y no me lo tomes a mal, de verdad. Ir a un centro recreativo, a lo mejor ir a hacer tortas, hablar acerca de las telenovelas. Pero entonces, ¿qué diferencia hay entre tu reunión y la reunión de un gentil? A la misma hora ellos están viendo el mismo deporte. A la misma hora ellos están viendo la misma telenovela. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el elemento diferenciador de tu reunión de creyente? No la hay. La koinonía de la cual está hablando el texto bíblico implica una participación entre creyentes, de sus bienes, de sus oraciones, de sus sufrimientos, de sus gozos, de la santidad que hay en el Señor. Si ninguno de estos elementos predomina en tus reuniones de creyentes, te estás engañando a ti mismo. Esa es una reunión de gentil. La koinonía es un medio de gracia. Es la manera en que nos damos cuenta cómo camina nuestro hermano, y no para destrozarlo, sino para incentivarlo a agradar al Señor. Nuestros hermanos, además de permanecer en la comunión y en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en el partimiento del pan. ¿A qué se refiere esto? Contextualmente comprendemos que es recientemente el partimiento de Cristo, y yo no sé si aún ya se celebraba formalmente la Cena del Señor, aunque era una enseñanza ya. Pero los teólogos concuerdan que puede referirse a las dos situaciones, tanto al compartimiento del pan como celebración eclesiástica de los creyentes, la asamblea de los creyentes, como puede referirse al compartimiento del alimento cotidiano. ¿Quiénes son las personas de las que te rodeas entre semana? ¿Quiénes son aquellos con los que convidas el pan?
No estoy diciendo que llevar a uno de los de aquí a tu casa sea tener una reunión de creyentes. Probablemente tienen reuniones, pero es solamente para murmurar o para hacer cualquier otra cosa que no es de creyentes, hermano. Pero quiero que veas todo esto como un combo. Oración, doctrina, pan y 4 oraciones. Cuando se refiere a la permanencia en la oración, es que como creyentes, nuestra comunión, nuestra unión, nuestra reunión deben de estar llenas de un clamor constante. ¿Hacia quién? Hacia el Padre por medio de Cristo. Tal cual como lo decía el escritor, orad sin cesar, tener una oración continua, común, una oración ferviente, una oración de dependencia del Señor. La iglesia primitiva no vivía de programas, no vivía de proyectos, vivía de oración, hermano. Pero la palabra clave en estos 4 elementos es perseveraban, fueron constantes, se mantuvieron. Si algo aprendieron estos hombres, incluyendo a los discípulos y a los apóstoles, no lo aprendieron por arte de magia, lo aprendieron por ejemplo. ¿Te puedes imaginar, padre de familia, querer hijos piadosos y tú no lo eres? ¿Te imaginas anhelar que tus hijos tengan matrimonios bíblicos y el tuyo no lo es? ¿Te puedes imaginar por un momento querer hijos respetuosos cuando tú no lo eres? ¿Te das cuenta? Querer hijos creyentes cuando no ven en ti momentos de oración, momentos de arrepentimiento, momento de coinonía con tus hermanos en Cristo. Pero si algo hicieron estos apóstoles y discípulos, es que lo aprendieron del mejor ejemplo, del mismo Jesucristo. Aprendieron de Él que, aunque siendo Dios, siempre se apegó a las Escrituras y no a su propia perspectiva. Aprendieron de Jesucristo que aún siendo el Señor, la comunión con los suyos y aún la multiplicación de los panes y los peces no era opcional, sino un medio de gracia y un medio de bendición para los demás. Aprendieron que siendo el Creador, sabe dar de lo suyo para que aquellos que no lo tienen y para aquellos a los cuales ama. Aprendieron de Él que aún siendo el Salvador no puede mantenerse, aún siendo el Salvador no podía mantenerse alejado del consejo del Padre, porque le era necesario de madrugada, de noche, en el día, por horas, por minutos, hincado de pie, buscar a su Dios en oración, buscar dirección constante. Por tanto, podemos ir concluyendo en esta mañana que la conversión genuina no se queda en una decisión emocional. Yo acepto al Señor. No, hermano. Se expresa en obediencia. La conversión se expresa en obediencia. En saber integrarme a un cuerpo de Cristo y no es opcional abandonarlo. Se expresa perseverando en la vida fundada por Jesucristo, llamado la eclesia. El cristiano verdadero entonces no es un visitante casual, no es alguien que viene por años y no quiere compromiso. No, hermano, es aquel que persevera en la doctrina, participa de la vida de la iglesia y se somete a la disciplina del cuerpo en Cristo. La pregunta concluyente: ¿acaso eres tú uno de ellos? Si la respuesta es no, hermano, hoy hay mucho que meditar, pues Hechos de los Apóstoles nos muestra cómo nace la verdadera iglesia, con predicación que confronta, corazones que se quiebran, obediencia visible y vida congregacional perseverante. Estoy totalmente convencido de que no solamente para ustedes, sino también para mí, hoy es un día para autoevaluarnos. ¿En verdad hemos vivido un evangelio tal cual como Cristo lo dejó instituido, o hemos vivido en verdad un evangelio superficial? ¿En verdad hemos sido regenerados por su palabra y caminamos como nuevas criaturas, o aún seguimos amando y coqueteando al mundo y viviendo de acuerdo a su voluntad?
La iglesia, hermanos, la iglesia de Cristo no está formada por asistentes, sino por redimidos que se entregan en obediencia total. Hermanos, este pasaje no es solo historia, es un espejo donde tenemos que preguntarnos si estamos traspasados realmente en el corazón a través de la palabra del Señor, si nos ha hecho ver nuestro pecado. ¿Nos hemos arrepentido en verdad? ¿Hemos sido bautizados como testimonio de nuestra fe? ¿Estamos perseverando en la doctrina apostólica, en la comunión con los santos, en la cena del Señor y en la oración? Como lo he repetido hasta el cansancio, la iglesia verdadera no se mide por el tamaño. La iglesia verdadera se mide por su fidelidad y obediencia al Evangelio, al bautismo, a la palabra, a la oración. Por tanto, la santidad no es un lujo ni un artículo, es el llamado de todo creyente. Hermano, con toda honestidad, mi deseo es que hoy tú y yo respondamos a ese llamado del apóstol Pedro. Arrepiéntete, arrepiéntete, sálvate de esta generación perversa, porque el Señor sigue llamando. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor sea con cada uno de nosotros.